noches, bienvenidos a este segundo acto de Teatro Crítico. Me llamo Sharon Calderón Gordo y junto con nuestros invitados les acompañaremos esta noche durante una hora con un debate que está de plena actualidad. Incluso desde que se puso en la plaza pública este tema ha sido extremadamente polémico. Esto es la educación para la ciudadanía. Esto que tengo aquí encima de la mesa son una serie de manuales para la educación secundaria obligatoria y para la educación primaria, y son, si me permiten, el resultado más objetivo de lo que comenzó en el año 2002 como una recomendación del Comité de Ministros de la Unión Europea para crear una asignatura o una perspectiva global europea de educar al ciudadano para la democracia. Estas recomendaciones se plasmaron principalmente en dos iniciativas, una que fue en el año 2005, que se convirtió en el Año Europeo para la Ciudadanía a través de la educación, y otra de las principales recomendaciones de los ministros de la Unión Europea fue la de que la educación para la ciudadanía fuera un objetivo prioritario en los planes de estudios y en las reformas educativas de los Estados miembros. La iniciativa del año 2005, según un informe interno de la Unión Europea, tuvo una valoración muy satisfactoria, ya que el 81% de los países miembros tomaron parte de esta iniciativa y siguieron escrupulosamente las recomendaciones comunitarias. España formó parte de ese 81% de países y, como todos ustedes saben, en diciembre del año 2006 se publicaron dos reales decretos en los que se regulaban las asignaturas mínimas en educación primaria y en educación secundaria. Entre ellas, por supuesto, la educación para la ciudadanía. Nos acompañan esta noche los profesores Demetrio Pérez, profesor de Filosofía de Secundaria, Marcelino Suárez Ardura, hola, buenas noches, profesor de Historia de Secundaria, y Javier Delgado Palomar, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Módulo Materialista. Bueno, dicho esto, que son solo unos pequeñísimos apuntes para saber más o menos de dónde venimos, a dónde vamos, no lo sabemos. ¿Qué me pueden decir ustedes de la educación para la ciudadanía? Educación para la ciudadanía democrática de Europa, educación para la ciudadanía democrática de España, educación para la ciudadanía democrática del mundo. Empiezo yo, sí. ¿No? Perfecto. Bueno, pues verás, yo en principio no soy profesor, y entonces quizá Demetrio y Marcelino... Perdona, ¿pero eres ciudadano? Por supuesto, eso te iba a decir, que iba a hablar como ciudadano, no como profesor, y entonces ellos quizá van a tener más conocimiento que yo a la hora de decir cómo les afecta en su propia labor, ¿no? Como docentes, en sus centros educativos, en su instituto, cómo les afecta a la hora de horarios, a la hora de contenidos, a la hora de puestos de trabajo de diferentes profesores y demás. Y yo puedo hablar de otras cosas, quizá más abstractas, más generales, que pueden interesar a los padres, a los ciudadanos, pero no tanto a los profesores, ¿no? Y a la pregunta que decías, ¿no? Ciudadanía europea, ciudadanía española, ciudadanía mundial, pues viendo un poco los textos, cómo se presenta la ley y cómo está planteado el asunto, parece evidente que los promotores de este invento o de esta asignatura están pensando en una ciudadanía europea, en homologar a los habitantes de la Unión Europea en un cierto sentido ciudadano, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso choca con la realidad, es una ideología que choca con la realidad de los estados, de las naciones canónicas que componen la Unión Europea, y entonces cuando un 81% de estados o de estados miembros de la Unión aceptan eso, empieza a distribuirse de diferentes maneras en cada estado. Es decir, Finlandia tiene educación para la ciudadanía, Polonia tiene educación para la ciudadanía, España tiene educación para la ciudadanía. Sin embargo, para la ciudadanía finlandesa, una unión entre hombres es un matrimonio. Pero para la ciudadanía polaca, nada de esto, ¿no? Y es, en teoría, la misma ciudadanía europea, en teoría, ¿no? Tal y como está planteado la cuestión por sus promotores, vuelvo a decir. Pero choca con la realidad de los estados que aún existen, todavía no han derribado a las naciones, aunque puede ser su intención más o menos utópica, ¿no? Más o menos. Sí, además, yo estoy básicamente de acuerdo en las líneas generales que ha
dibujado ahora Javier, ¿no? Y además haría hincapié sobre lo siguiente. En el caso de esta asignatura, yo imparto historia en un instituto de enseñanza secundaria. Entonces, cuando analizamos la historia que estamos impartiendo desde la perspectiva de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, parece que habría que romper con toda la historia, porque es una historia concreta de un país concreto, por ejemplo, historia de España, y habría que iniciar la historia justamente en el momento que se inicia la asignatura de Educación para la Ciudadanía, porque precisamente los presupuestos a los que responde la asignatura pues están siendo determinados de una manera muy concreta por la historia antes de que se inicie esta Educación para la Ciudadanía, con lo cual es totalmente una contradicción. Es decir, la historia de España es una educación de la ciudadanía española, en el fondo, es decir, es la concreción histórica a lo largo de los tiempos de un Estado determinado, y entonces esa Educación para la Ciudadanía lo que hace es borrar las diferencias, los rasgos diferenciales que esa historia ha ido determinando, y además con el sesgo ideológico de pretender querer decir que toda la historia del Estado español, por ejemplo, de España, pues lo que viene es como a sufrir una evolución y a desembocar en esta especie de ciudadanía como una especie de lago común en el que estamos todos, cuando eso es falso, porque el lago común es el lago de las tensiones, de las fricciones y de los conflictos. Por ahí iría más o menos la primera reflexión que se podría hacer. Sí, bueno, abundando un poco estamos casi, ¿verdad?, ya analizando pues una cuestión muy polémica, que se trata precisamente de la definición, ¿no?, de ciudadanía. Precisamente el documento fundacional de la Unión Europea al respecto, de Eurídice, me lo he traído, pues es muy relevante al respecto, porque ofrece una definición de ciudadano. No podemos hablar de ciudadano del mundo, eso tampoco hoy en día, tampoco, ¿verdad? Más que no podemos hablar de ciudadano del mundo, eso tampoco hoy en día, tampoco, ¿verdad? Más que por internet, porque en estas cuestiones no podemos hablar de ciudadanos cosmopolitas, Entonces, como decía antes, la definición de ciudadanía que ofrece es absolutamente superficial, porque simplemente se limita a decir que ciudadanos son pues los que coexisten en un momento dado en una ciudad, ¿verdad?, en un espacio. Claro, invita a su vez a que los países definan su concepto de ciudadanía nacional. Cuidado, que eso es muy importante. El concepto de ciudadanía nacional, que es por donde tú ibas, es el único que se puede ahora mismo, ¿verdad?, definir de algún modo para poder hablar, porque somos ciudadanos efectivamente de un Estado. El problema que tenemos en nuestro Estado, pues excuso exponerlo aquí, ¿verdad?, ciudadanía nacional. O sea, ahí ya tenemos a los ciudadanos vascos y a los ciudadanos catalanes están reclamando sus propias selecciones nacionales deportivas, ¿verdad? ¿Cómo no van a reclamar una ciudadanía propia? Es un problema que está abierto, ese problema no ha sido cerrado. Por tanto, primer problema, ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? Pues todavía no sabemos muy bien lo que es. Y además que la asignatura puede llevar a que se profundice en la cesura que hay entre las diferentes llamadas nacionalidades, ¿no?, llamadas nacionalidades. Sí, bueno, sí, en el fondo la asignatura podría ser muy interesante en ese aspecto, planteada, a mi juicio, de otra forma. Es decir, yo más o menos, bueno, la tesis que vengo manteniendo como profesor de filosofía, y a lo mejor, pues bueno, algunos pensarán que estoy tirando piedras contra mi propio tejado, ¿no?, o compañeros, etcétera, 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 y que seguramente no es compartida por la mayor parte de mis compañeros, o bueno, por una gran parte, pues es que esta asignatura plantea dos cosas, yo creo que muy diferentes. Por un lado, tenemos el planteamiento de que los ciudadanos, ante una demanda, parece ser que hay una demanda, ¿verdad?, porque la ciudadanía europea pues se ha hecho apática y entonces ya no participa, y entonces se necesita pues una cierta cohesión, ¿no? Entonces se reclama que exista pues una educación que vaya dirigida hacia ahí, ¿no? Y entonces los ciudadanos tienen que saber cómo funcionan sus instituciones, qué cauces de participación tienen, por ejemplo, ¿no? Eso me parece muy interesante. Pero eso ya se estaba haciendo, ya teníamos algunas asignaturas donde lo hacíamos, ¿verdad? En historia, por ejemplo, seguramente y en ética nosotros en cuarto también lo hacemos. Entonces, ya acabo. Entonces, por un lado tenemos ese planteamiento, que a mí me parece muy interesante, ¿verdad?, pero por otro tenemos el planteamiento más del sesgo ideológico que tú apuntabas antes, que es esa educación en una serie de valores que son tratados de una manera, pues quizás, pues absoluta, ¿verdad?, como axiomas, sin profundizar en ellos, pues el respeto, la tolerancia, el diálogo como
como elemento de resolución de conflictos, que vemos que verdad que no soluciona. Han mencionado los tres lo difuso, ¿no?, del concepto de ciudadanía que se está empleando en el propio rótulo de la asignatura y luego en los contenidos de la misma. Con respecto a la borrosidad de algunos conceptos, me gustaría que habláramos sobre ello, porque se habla, tú lo has dicho, Demetrio, de Estado de Derecho, de personas libres, en los manuales de autoestima personal, de tolerancia, de justicia. ¿Qué le falta y qué le sobra a la asignatura en cuanto a contenidos? Bueno, los contenidos, quizá pueden hablar ellos de los que son los contenidos mejor que yo. Yo impugno, digamos, la asignatura al completo. Es decir, como dijo un filósofo de sobra conocido aquí en Oviedo, como es Gustavo Bueno, hace ya 27 años, en la introducción al Protágoras de Platón, y como dijo el mismo Platón hace 2500 años, es imposible enseñar a nadie a ser ciudadano. La virtud no se enseña, en una palabra, la virtud no se enseña. Es imposible que haya maestros de la virtud. Es decir, que el que van a poner ahí a dar clase de educación para la ciudadanía no merece otro nombre que psicofante o sofista. O, bueno, le pueden llamar psicopedagogo, ¿no? Es decir, no se puede formar al ciudadano, porque el ciudadano se va haciendo en un proceso en el que influyen no solo la escuela, sino la familia, los propios medios de comunicación, etcétera. Entonces, si yo te he dicho al principio, no soy profesor y hace mucho tiempo que acabé los estudios de bachillerato y no recibí educación para la ciudadanía, ¿qué me ocurre a mí como ciudadano? ¿Tengo una especie de déficit de ciudadano que no voy a poder saber resolver ciertas situaciones? ¿O qué me pasa? ¿O no soy un ciudadano de pleno derecho? ¿Qué ocurre si viene un marroquí y se nacionaliza? O un ecuatoriano y no ha recibido ninguna clase de educación para la ciudadanía y piensa que cuando dos hombres se unen, como ocurre ahora en el vídeo de tal, pues claro, tiene un nombre y no otro, ¿verdad? Tiene un nombre, ¿no? Claro, el presidente del gobierno tampoco recibió educación para la ciudadanía, claro, y además debió de recibir formación del espíritu nacional, con lo cual imagínate, ¿no?, en qué entonces nos metemos en una serie de paradojas, claro, que aquí no se trata ya de qué contenidos va a tener la asignatura, sino de la propia asignatura, que es una contradicción. Pero mira, contestando... Pero hablando de los contenidos, que ellos pueden hablar muy poco de los contenidos. Dices, ¿no? Y así a bote pronto, leyendo un poco lo que se llama el currículo de educación para la ciudadanía, yo hay una cosa que impugnaría totalmente, que es, por ejemplo, el exceso de psicologismo, ¿no? La constante incidencia en la autoestima, el autoconocimiento y la autonomía, es decir, el que se da leyes, etcétera. Eso, cuando se analiza desde un punto de vista histórico, pues es que se rompe, es falso totalmente. Y ese psicologismo es hasta tal punto insidioso que ocurre lo siguiente: cuando, ya desde un punto de vista ideológico, ¿no?, quien está en contra de la propia asignatura, los criterios que ella establece, parece que tienden a dibujarnos una especie de bipolarización entre quienes están a favor, que son sus defensores, y quienes son sus detractores. Y parece que, por una parte, los criterios, la racionalidad que se está estipulando aquí es una racionalidad que todo lo sabe, y que dice: quien está en contra mía pues son la Iglesia, los recalcitrantes, no sé qué, y por otra parte están los más progres de todos, etcétera. Es la propia especie de metaideología de la ideología de la propia asignatura, ¿no? Cuando es posible, y además es que es efectivo, la crítica que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo puede hacerse desde posturas o desde plataformas filosóficas o desde sistemas de ideas que no son precisamente ni los detractores ni los defensores, en el sentido en el que los propios defensores de la asignatura y eso forma parte de esa psicologización y subjetivismo de la... un poco, queriendo reinterpretar lo que tú dices, claro, parece que el que está a favor de la asignatura es del Partido Socialista, sí, y el que está en contra es del Partido Popular. Sí. De hecho, hace unos días, decía Rajoy que él quitará esta asignatura si le llega a ser presidente del gobierno, ¿no? Con lo cual ya parece que la discusión no es tanto en torno al huevo de la asignatura como en torno al fuero, ¿no?, que dice Gustavo Bueno.
La cuestión es que en el análisis, tal como lo estamos presentando, la virtud no se puede enseñar, pero tampoco se la puede enseñar la gente de la conferencia episcopal. Cuidado, porque no la puede enseñar el psicopedagogo a sueldo del gobierno, pero tampoco la puede enseñar el sacerdote, que además el psicopedagogo es su sustituto del sacerdote medieval, que saca al individuo del estado de naturaleza y lo eleva con la educación a la gracia santificante. Es decir, lo hace hombre. Mira, has mencionado antes, Sharon, que todo esto pues viene de hace unos años, de 2002 las raíces y en 2005 el tomate, en serio, ¿no? En 2005, lo tengo por aquí anotado, en una página web que se llama Educación para la Ciudadanía, Ministerio de Educación.es, lo primero que hicieron fue un seminario llamado Educar para la Ciudadanía, de habitante a ciudadano. De habitante a ciudadano. Es esto, precisamente, es esto. Vamos a elevar a estos pobres seres, los vamos a civilizar, en una palabra. Es decir, decíamos antes, lo difícil es saber lo que es la ciudadanía, en principio, ¿no? Para nosotros quizás ha estado demasiado claro muy rápidamente. Pero el juego está aquí. El juego está en distorsionar el concepto o la idea de ciudadanía y mezclarla, por ejemplo, con la de civilización. Es decir, yo le voy a hacer persona con la educación para la ciudadanía, no haya ciudadano. O sea, va a pasar de ser un habitante a ser un ciudadano. ¿Así? Si me permitís un pequeño inciso anecdótico, ¿verdad?, que siempre me gusta recordar sobre el concepto de ciudadano, vuelves a tocarlo tú, es cuando se murió Copito de Nieve, el gorila albino, que vivía en Barcelona, y le preguntaron al exalcalde, ahora ministro de Industria, Joan Clos, por la pérdida de Copito de Nieve. Y entonces sus palabras textuales fueron, era un ciudadano más. Entonces, claro, aquí, ya fuera de anécdotas, esto quedaría en una anécdota, si no fuese porque hace escasamente un año ha habido una propuesta en el propio Parlamento, ¿verdad?, obviamente surge de un parlamentario del PSOE, no recuerdo ahora quién es, para dotar de una serie de derechos, y los primatólogos lo están haciendo constantemente, ¿verdad?, derechos a algunos monos antropomorfos. Entonces, claro, ¿habría que incluirlos dentro de esa categoría de ciudadano? Pues según algunos probablemente sí, ¿verdad? Quiero decir que la borrosidad llega a tales extremos que hasta precisamente en estos casos, ¿verdad?, pues es hasta ridículo el planteamiento. Y esa borrosidad, Demetrio, viene también por el tema de la nación, es decir, lo que intentan borrarse son las naciones, por eso, y es que todos somos hermanos, ¿verdad? Claro, la ciudadanía es un concepto pues, que ha tenido pues, muchas modulaciones a lo largo de la historia. Es decir, se me viene a la mente de todos puede acudir el ciudadano de Roma, ¿no? Ciudadano de Roma, que bueno, que no eran todos, los esclavos no eran, las mujeres no eran, etcétera, ¿no? Con las revoluciones ya burguesas, con el nuevo régimen, la Revolución Francesa, etcétera, el liberalismo lo que hace es extender el concepto de ciudadanía a todos los habitantes de la nación política. Entonces, indisolublemente va unido ciudadano a nación política, es decir, es la nacionalidad. Es una relación que mantienen los individuos con el Estado. Entonces, es de pertenencia. Es decir, mi nacionalidad es española, no puede ser francesa, puede ser doble, depende del derecho internacional del momento o lo que sea, ¿no? Entonces, esa relación entre el individuo y el Estado es lo que se desdibuja. Ya no es una relación entre el individuo y el Estado, sino entre el individuo y la Unión Europea, que no se sabe lo que es políticamente. Y entonces, de ahí viene la borrosidad y la confusión. Si no sabemos lo que es Europa, tampoco sabemos lo que son sus ciudadanos. Porque es una relación entre el individuo y el Estado. Y Europa no es un Estado. Sí, ese es el problema. Europa no es un Estado, no es una nación política. En realidad lo que se quiere hacer es suspender la historia, la evolución histórica hasta el momento actual y barrer todo esto, considerar en el fondo objetivamente se barre todo, se considera lo que hasta ahora hay como basura y entonces todos somos ciudadanos, pero de una ciudadanía formal. Pero aquí lo que se debe decir es que ¿dónde está esta ciudad formal? ¿Dónde está esta nación política formal? La nación política tiene una lengua,
tiene una historia detrás, etcétera. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Y volviendo a lo que, recogiendo un poco lo que decía antes, pues entonces van a un individuo psicológico y parten en la enseñanza de la asignatura de conceptos en la línea del emotivismo inglés, pues eso, la autoestima tal, etcétera, etcétera, los sentimientos, aprender a reconocer tus propios sentimientos, etcétera. Claro, por ahí está perfectamente vista la línea idealista por la que camina, por la que está caminando la educación para la ciudadanía. Pero cuidado, que aquí lo más peligroso del asunto es lo siguiente, y es que de alguna manera la humedad o la bruma que se desprende de esta especie de ciénaga en la que consiste la educación para la ciudadanía se extiende, se expande por el resto de las asignaturas. Es decir, todo el currículum está envuelto de la ideología de toda la programación de todas las asignaturas tiene mucho que ver con esto a través de las famosas competencias. Sí, exacto, las competencias están de alguna manera cruzando transversalmente. Esto lo que se llamaba enseñanzas transversales. No son exactamente las enseñanzas transversales. ¿Explica usted lo que son las competencias? Sí, las competencias vienen a ser una especie de supraobjetivos que tiene que lograr la educación en el nivel de la ESO, de la educación secundaria obligatoria. Hay en concreto alrededor de 8, si no me equivoco, aproximadamente, y algunas de estas competencias pues son desde la comprensión, etcétera, etcétera, la comprensión, la expresión. Pero después hay otras competencias, aquí se hace mucho hincapié en ellas, por ejemplo, en la ciudadanía, la competencia ciudadana. Es decir, la competencia ciudadana va a afectar a todas las asignaturas de trasatlántico. Lo mismo da ciencias naturales, que geografía, que historia, etcétera. Y en el fondo lo que está es calando la ideología de la educación para la ciudadanía de una forma genérica a todo el sistema educativo, hasta el punto de que los programas y los proyectos en los que trabajan los profesores en los centros, etcétera, proyectos educativos, proyectos de evaluación, autoevaluación, van a tener que tener en cuenta todas estas cosas. Conclusión: esto nos va a envolver a todos y nos va a envolver de una forma objetiva, queramos o no queramos. Así como de alguna manera, si decía Javier antes que los psicopedagogos eran de alguna manera los sustitutos de los sacerdotes, pues los departamentos de psicopedagogía, siguiendo con la reflexión que hace él, son como los confesionarios puestos en los centros de educación, pues de una forma objetiva todo el problema de la competencia ciudadana va a envolvernos y va a servir incluso, sin ir más lejos, por ejemplo, el concepto de convivencia, ¿no? Pues se trabaja en los centros y en los institutos para trabajar por la convivencia o para laborar por la convivencia. Bien, ahora bien, hay que definir aquí lo que es convivencia, porque tanto convive el que pega tiros como el que predica la paz. Son dos formas de convivencia diferentes. Ahora bien, en un instituto siempre te podrán acusar de que tú no sabes convivir en el momento de que protestes o de que lleves la contraria en contextos muy precisos y determinados. Es decir, que están envolviéndote otra vez con el concepto de convivencia, con el concepto de competencia ciudadana para saber, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, esto yo creo que eso es porque usted no habría estudiado educación para la ciudadanía, donde se enseña claramente la resolución pacífica de conflictos. Pues probablemente. Esta cuestión que menciona Marcelino, yo creo que importantísima y central. Es decir, los contenidos que hablábamos antes, ¿no? Los contenidos de la asignatura, no ya la asignatura en sí, de si es más o menos discutible o si es posible o es imposible lo que pretenden hacer. Los contenidos ya estaban, como ha dicho Marcelino, estaban mojando todos los papeles de las otras asignaturas. Es lo que llamaban, pues, ahora competencias o antes transversales. Sí. Entonces ya estaban. ¿Esto qué es? Esto es inevitable. Contra esto no se puede luchar. Es decir, es como la enfermedad, que por más medicinas que tengamos, la enfermedad nunca acaba. Que es la ideología dominante, la ideología de los grupos dominantes, repartida a las nuevas generaciones de ciudadanos. Pero esto no es una cosa del gobierno de Zapatero, sino que es de toda la historia de la humanidad y de la educación. Siempre se ha educado en valores, ¿no? ¿En qué valores? En los valores de la ideología dominante. Entonces, ahora se trata de esos valores de la ideología dominante que estaban disueltos, como el azúcar en el café, en todas las asignaturas. Ahora los han concentrado, los valores de la ideología dominante, que son, pues, los derechos humanos, pues la ideología del Partido Socialista, que es el que manda. Como en Polonia,
Pues la ideología de los que mandan en este momento, que estaban en contra de los matrimonios homosexuales, ¿eh? Todo lo contrario. O sea, que debe ser una ciudadanía muy diferente, la polaca a la española, como decíamos antes. Entonces, la cuestión es que esto es imposible de evitar, ¿no? Imposible de evitar. ¿Qué nos cabe hacer? ¿O qué cabe hacer a los profesores en algo que es imposible de evitar, en una enfermedad que es constante? Eso pues, tendrán que organizarse ellos como puedan seguramente, yo no lo sé, pero me da que un profesor consciente puede adaptar determinados contenidos, incluidos los sacerdotes, incluidos los sacerdotes. Señores, porque... ¿cabe la objeción? Efectivamente. Bueno, vamos a ver, la objeción es un tema interesante, pero yo creo que no cabe, es decir, desde el momento en que se ha planteado como una materia obligatoria, hay que tener en cuenta que hay en este momento 15.000 objeciones presentadas por alumnos. No 500, 15.000. Y no hay una forma de solucionar el conflicto. Es decir, el alumno que objeta, desde luego, no está contemplada la objeción, no es como cuando teníamos un servicio militar y entonces, bueno, pues sí, se contemplaba la objeción y entonces uno iba al gobierno civil y se declaraba objetor porque allí le daban los papeles y le daban todo para poner una columna más, ¿verdad? No, es que no se contempla. Entonces, el alumno tiene posibilidad de objetar a través de un escrito, que normalmente no es admitido por el centro. Y entonces, claro, lo que están haciendo con estos críos, pues es o mandarlos a secretaría, o mandarlos a la biblioteca, o decirles que se vayan para su casa, que no se preocupe, porque probablemente, aunque esta asignatura la vaya a tener suspensa, porque no la va a cursar, vaya a promocionar de curso, porque con una, con dos, o con tres, ahora también, bueno, excepcionalmente con tres, ahora mismo, podría pasar de curso, ¿no? Entonces, quiere decir que es un problema que está también sin solucionar, o sea, se ha creado ad hoc otro problema más. Es el problema de la objeción. Pero bueno, volviendo un poco a lo que decías tú antes, te veo muy preocupado por la historia, ¿verdad? Eso, en fin, ese planteamiento tuyo, ¿no? De borrar, ¿verdad? Pero es cierto, ¿no? Aquí podríamos aplicar los términos a lo mejor de Marx, ¿verdad? La prehistoria, ¿verdad? Es decir, la historia empieza a partir de los ciudadanos que van a cursar ciudadanía, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos eso. Somos una ciudadanía pasiva. La propia definición de la materia, educación para la ciudadanía, pues esto suena mucho a aquella frase de Lenin, ¿no? La religión es el opio para el pueblo, claro, porque es que parece ser que somos indoctos y entonces necesitamos que alguien, una élite, porque esto es una élite, la que está ahí en la Unión Europea ha decidido, pues eso, que no participamos, no podemos ser... ¿Sabes lo que pasa, Demetrio? Que no es una ingenuidad. Pero espera, me parece que, Javier, que estamos pintando una ingenuidad de ellos y no es ninguna ingenuidad. No. Esto de lo que se trata es de que nadie cuestione la democracia, por ejemplo. De que nadie cuestione la democracia, de que nadie cuestione las bodas homosexuales, por ejemplo. Se trata de que dentro de 30 años, hoy, cuando nos han dicho que una unión entre hombres es un matrimonio, todos nos hemos extrañado, incluidos los votantes del PSOE. Todos nos hemos extrañado, todos, salvo unos pocos. Pero todos nos hemos... ¿Qué me están diciendo? ¿No? Pero dentro de 20 años va a resultar lo natural. Y esto es lo que se pretende. Que no chirríen ciertas modificaciones morales y políticas en las que estamos inmersos. Como destruir España, como destruir la familia, No queremos destruir nada. Vamos a seguir inmersos en el debate, pero después de publicidad. Hasta ahora. Sumergidos, seguimos en el debate sobre educación para la ciudadanía, en la charla sobre educación para la ciudadanía. Y antes mencionó don Marcelino Suárez Ardura un tema que las malas lenguas traen con mucha asiduidad, que es el camino que lleva de la formación del espíritu nacional a la educación para la ciudadanía. Don Marcelino.
Sí, hombre, yo recuerdo hace poco, hace unos días, escuchar al escritor José Antonio Marina, pues decir, bueno, pues que hablan de formación del espíritu nacional y hacen una analogía con la educación para la ciudadanía, se equivocan. Y bueno, vale, concedamos que se equivocan en lo material, pero no se equivocan en lo formal, o dicho de otra manera, se equivocan en el contenido, porque los contenidos son diferentes, porque las épocas históricas son diferentes, pero no se equivocan en el continente, porque lo que soporta la educación para la ciudadanía es una ideología, como venimos diciendo. Lo mismo que el espíritu, que la educación para el espíritu nacional, pues la formación para el espíritu nacional soportaba también una ideología, y en ese sentido es comparable y es perfecta la analogía. Yo creo que los contertulios estarán de acuerdo, y además, por esta razón, por ejemplo, cogemos los objetivos de educación para la ciudadanía de tercero de la ESO o de cuarto, que también se ha convertido de repente, de pasar a ser filosofía moral, llamada ética, se ha convertido también en una educación para la ciudadanía, igual que probablemente se convierta en otras, pero esto quizás sepa más aquí el compañero Demetrio, ¿no? Pues la cuestión es esta: siempre se dice entre los objetivos que la educación para la ciudadanía pretende desembocar en sujetos críticos, y volvemos otra vez al formalismo, ¿no? Tan crítico respecto a la época en la que vivía y respecto a las ideologías de su época con las que era contrario podía ser aquel educado en formación para el espíritu nacional. Otra cosa es que asumamos esa crítica o no la asumamos, como puede serlo el educado en educación para la ciudadanía. Ahora bien, lo que volvemos otra vez a utilizar la palabra, lo que volvemos a tener que impugnar dentro de la educación para la ciudadanía es la formalidad, lo formal del concepto de crítico, porque aquí todo indica que en virtud de la autoestima y en virtud del subjetivismo atinente a los objetivos y al preámbulo que le da forma, pues todo indica que la educación para la ciudadanía va a ir por los cauces psicologistas. Entonces, cuando hablan de crítico, ¿a qué se refieren? Pues se refieren a dos sentidos de la palabra crítica: a la crítica como diálogo, como una especie de diálogo, de diálogo de pacíficos, el reino pacífico, y la otra crítica es como una especie de crítica logoterápica, en el sentido de convencer a Don Quijote de que está equivocado, que no son molinos, pero dirigida al sujeto en cuanto sujeto subjetivo, valga la redundancia, si es que se puede decir. Pero no se habla para nada, por ejemplo, de la crítica translógica, ¿no? Como puede ser una quema de libros, cuando estos libros pues son perniciosos para una sociedad, o de la crítica ontológica, que significa coger a unos etarras y meterlos en la cárcel. Y ahí estamos educando para la ciudadanía, y además, de hecho, se borra eso totalmente. Entonces, aquí, ¿por qué se mantiene en esos términos tan formales? A lo mejor en la formación del espíritu nacional no era, ya digo, no desde el punto de vista de los contenidos, que no se confunda esto, porque aquí volvemos otra vez a lo de la dicotomía. Desde el punto de vista del continente, podía ser quizás más crítico en el sentido de que a lo mejor asumía la crítica ontológica, cuando aquí no la asumen. No la asumen, pero te la ejercen, que es diferente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Marcelino. Es más, yo creo que esta es la idea que apuntábamos en el bloque anterior, que es decir, siempre hay la ideología dominante siempre intenta perpetuarse transmitiéndose de alguna manera, ¿no? Y la formación del espíritu nacional era la manera del régimen nacional católico o franquista, ¿no? La diferencia en la que no quería entrar Marcelino, pero yo entro en los contenidos de esa ideología dominante antes y dominante ahora. Ahí estaba, sin embargo, la diferencia entre la formación del espíritu nacional y la educación para la ciudadanía. Sí, y es que precisamente la educación para la ciudadanía es la ciudadanía, se está mirando a la ciudadanía europea, está mirando disolver a la ciudadanía española. Es decir, tiene unos objetivos que es la contrafigura completamente de la formación por el espíritu nacional. En los contenidos, no en el continente, que sí es ese soporte de la ideología dominante, ¿no? Sí, se puede asumir perfectamente eso. Bueno, siguiendo un poco con la comparación, hombre, hay que ser un poco ingenuo, ¿verdad? O tener muy mala fe para no ver que efectivamente hay comparaciones bastante acertadas o atinadas, ¿no? El aspecto moralizante no lo quita nadie. La propia directiva europea está hablando de formar buenos ciudadanos. Eso también lo pretendía, ¿no?, la educación para el espíritu nacional, o del espíritu nacional. Quiero decir que el aspecto ese moralizante al que yo aludí antes
está absolutamente presente. Los contenidos puede que sean más o menos interesantes, quitando la parte toda psicológica, ¿verdad? Estamos volviendo un poco a los contenidos, la parte psicológica esa que tú comentabas antes. Hay una parte positiva, que podría ser muy interesante, como digo, pero claro, el aspecto moralizante es clarísimo. Tenemos que formar buenos ciudadanos y tenemos que formar a una ciudadanía activa, participativa. Pero vamos a ver, yo que me conozco, soy un ciudadano normal y me conozco al pie de la letra cómo funcionan mis instituciones, pues puedo en un determinado momento decir, pues no quiero participar, oiga, pero déjeme en paz, yo no quiero participar en este juego, ¿verdad? Yo soy un ciudadano tan activo como usted y estoy tomando partido, en este caso, por la inacción. Bueno, de acuerdo, es una inacción, pero en el fondo es una postura tan lícita como cualquier otra. Es decir, hoy no podemos ser epicúreos en ese sentido, ¿verdad? No podemos huir, no nos dejan huir realmente, ¿de acuerdo? Entonces, lo de la ciudadanía activa, a mí me parece también un concepto muy interesante, porque como tú apuntabas antes, tan ciudadano activo es alguien que va a votar en todas las elecciones municipales, autonómicas, nacionales, etcétera, etcétera, como el que rocía con una lata de gasolina un autobús en el País Vasco y lo quema. O sea, ese es un ciudadano activo realmente, ¿verdad? Entonces, la borrosidad de la que hablábamos antes la tenemos directamente metida también en los propios contenidos. Es decir, ya no en la fundamentación, que la había, ¿verdad?, sino también en los propios contenidos. Porque tenemos que formar ciudadanos activos, ¿verdad? Pero, ¿qué significa eso exactamente? Claro, es un poco el planteamiento también. Bueno, en cuanto a esto que han mencionado sobre los ciudadanos activos y cómo deben ser los ciudadanos, ¿no creen que quizá el objetivo, quiero decir, que lo de ser ciudadano activo sea una consecuencia, entre comillas, lo de consecuencia, de unos objetivos prioritarios de la asignatura que puedan ser borrosos, por supuesto, respeto, tolerancia, etcétera, etcétera? Y un ejemplo claro de esta educación para la ciudadanía ejercitada no la tenemos en los recientes acontecimientos de la quema de las fotos del rey, en la que, a pesar de que era un acto ilegal y en principio de mal ciudadano, porque no respetaba la ley o el imperio de la ley, tal y como dice la normativa europea, sin embargo, se les toleraba y se les respetaba porque estaban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Sí, justamente las razones que dan estos señores para hacer ese tipo de actuaciones es su libertad de expresión. Entonces, hay como un doble rasero, ¿verdad? Porque no hace mucho hemos precisamente padecido algo parecido cuando las famosas caricaturas de Mahoma, no sé si os acordáis. Hombre, pues aquí hubo una reacción por parte de una parte política muy importante de nuestro país de una cierta preocupación, incluso crítica. No se puede ofender, ¿verdad? Pero era un acto de libertad de expresión también. El publicar unas fotografías es un acto unas caricaturas es un acto de libertad de expresión. Lo que está pasando ahora, pues sigue siendo un acto de libertad de expresión, pero parece que, bueno, que no se quiere, ¿verdad? No se quiere entrar en ello, porque resulta que hay implicadas otras cuestiones que son ya políticas. Estamos hablando de cuestiones políticas, ¿verdad? No se está quemando la figura del rey porque sea rey, sino porque es rey de España, que es muy distinto. Claro, los estandartes de los que en ciertas ciudades catalanas, los estandartes que llevaban los que quemaban las fotos, era la bandera cuatribarrada, ¿no? Es decir, la bandera catalana independentista, es decir. Entonces, no confundamos. Puede que la monarquía tenga sus defectos y sus críticas dentro de un sistema democrático, que las tiene, incluso la propia Constitución. Hay un artículo por ahí que suena un poco demencial, ¿verdad? La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Pero cuidado, no vamos a confundir las cosas porque quizás el momento a lo mejor no sea demasiado oportuno, ¿verdad? Sí, mira, este tema de... No me gustaría que nos pusiéramos a hablar de Juan Carlos I, porque no es el momento, porque todavía hay un par de temas y un par de cuestiones que me gustaría suscitar aquí. Una de ellas es el debate que está en la calle sobre educación para la ciudadanía, que parece haberse polarizado en torno a dos núcleos, que es Iglesia y Estado. Sin embargo, se da la circunstancia y la ironía, si me permiten, de que uno de los manuales más difundidos sobre educación para la ciudadanía está editado por la editorial de una congregación católica. Sí, mira, entonces, ¿cómo se concilia eso? Que la Iglesia Católica, en principio, así de una manera muy general, niegue la asignatura, pero sin embargo den contenidos, por otro lado, para ella. Puede ser, pienso, por dos motivos. Uno,
que hace posibilismo ahí, o entrismo, ¿no? Es decir, ya que está esa asignatura, pues vamos a entrar como sea. Y otra es que en el fondo hay una coincidencia más o menos total entre el Papa y Zapatero retirándose de Irak. Quiero decir, tiene un compañero nuestro, Joaquín Robles, un artículo sobre la educación para la ciudadanía en la revista El Basilisco, que me parece que es fundamental para entender esta conexión que tú planteas, Sharon. Es decir, en él muestra cómo los ideales de la nueva asignatura, los ideales de la humanidad, del progreso y de la solidaridad, vienen en una matriz directa de las virtudes teologales fe, esperanza y caridad, ¿no? La solidaridad, la caridad, etcétera, ¿no? Podemos ahí conectar. Y entonces, en ese proceso de secularización de la cultura, ¿no? De tal, ahí hay una plena coincidencia en la que igual el sacerdote se puede adaptar plenamente a los contenidos de la asignatura. Entonces, pienso que por ahí puede venir esto de que la sociedad marianista sean de los primeros, o EDB, ¿no? EDB también. No lo hemos dicho, es el manual de José Antonio Marina. Tú has mencionado EDB, ¿no? Y yo me he ido a los marianistas, pero que son los dos el clero. Pues de cuatro manuales, 2 son del clero y 2 socialdemócratas. Claro, hombre, no. Plena coincidencia. Si es que están, vamos, no sé, eso son pruebas ahí empíricas, ¿eh? ¿No? Y luego ya que te puedes remontar y sacar, como yo he dicho, esas uniones entre las ideas de solidaridad y de caridad, o de progreso y esperanza, ¿no? Etcétera. Sí, sí. No, hombre, no hay más que leer, por ejemplo, el libro aquel famoso de el teólogo Hans Küng, que se titulaba algo así como Ética para el siglo XXI, que está publicado, bueno, no sé si en Orbis o en Planeta o una editorial de estas, y que, bueno, pues lo que propugna es eso: las capas sociales de la religión terciaria desembocarían en una especie de ética universal que cubriría toda la humanidad en última instancia. Que habla Marina, claro, habla Marina. Es un humanismo en el fondo, y es, digamos, alguno de las manantiales que está alimentando la educación para la ciudadanía. Si es que al final la Iglesia y los masones se van a tocar a pesar de los pesares, ¿no? Es que... Sí, ¿qué ocurre? Por eso dice Gustavo Bueno, entonces la polémica... Perdóname... Deje intervenir a Demetrio. No, iba a decir que en el fondo algunos de estos valores que hemos mencionado aquí, pues por supuesto son absolutamente defendibles dentro de una postura más confesional, en este caso, ¿no? Post-paz, las manifestaciones en contra de la guerra de Irak, pues ahí estaban todos juntos, ¿verdad? Estaban la Iglesia y estaban los partidos socialdemócratas y, en fin. De todas maneras, a mí me parece un movimiento interesante. Yo, vamos, lo analizaría así un poco éticamente, digamos, desde afuera, y a mí me parece interesante que se meta alguna editorial aquí, porque pueden darle un sesgo a lo mejor distinto, a ver si me explico. Es decir, aun con las coincidencias, pues, hombre, yo no sé lo que dirán sobre el matrimonio homosexual, tanto que tú lo pones como ejemplo, ¿no? Pero, vamos, yo me imagino, por ejemplo, el caso de un alumno que tenga, pues, a cuarta hora, educación para la ciudadanía, y le tengan que explicar esta unión, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, le toque un profe así un poco progre y le diga pues lo bien que está, es decir, y después a la hora siguiente que tenga clase de religión católica, porque esto puede darse el caso, moral católica, y entonces claro, ahí va a recibir justamente, sí, a lo mejor, probablemente, o a lo mejor el mensaje puede ser el mismo. Ni hay tanta diferencia, ¿no? La diferencia ahora de cada profesor que tendrá que tener para... Sí, el tema, por ejemplo, de género, pues en Educación por la Ciudadanía se está tratando de una manera, y a lo mejor se acogen al de Dignitatem Mulieribus de Juan Pablo II y entonces lo tratan de la misma manera, ¿no? Y entonces, tanto en religión como en Educación para la Ciudadanía pero hay que tener, bueno, también mucho cuidado porque tampoco son dicotomías, no es que unas se lo ponga aquí. Un ejemplo más de esa inundación de la que tú hablabas antes, de esta materia, o de la ideología que está en esta materia, en el resto, no solo de materias, sino ya del propio funcionamiento de los centros. Y bueno, esto probablemente lo sepáis ya, es que dentro de muy poco va a tener que haber en los centros la figura de una especie de, yo lo llamo así, ¿verdad? Es un poco tendencioso, pero comisario de la igualdad. Es decir, va a tener que haber una figura en los centros que vele por esa igualdad entre los sexos, pues de manera empírica.
decir, tiene que ser una figura de carne y hueso. El problema es qué figura sería esa, no sé si un andrógeno y va a ser difícil, o un hermafrodita. Claro, pero bueno, va a ser difícil porque la tendencia es el aumento del número de mujeres en la profesión de la educación. Entonces esa igualdad ya, por cuestiones demográficas, ya no va a ser, ¿no? Probablemente sea una mujer, claro. La figura de... Eso ya. Se están desviando con los temas. Sí. Veo que la educación para la ciudadanía ya la tienen superada. Pero yo quiero recordarles a unas declaraciones de don Pedro Cerolo, secretario de Movimientos Sociales del Partido Socialista, que hizo hace muy poquito, y quiero saber si ustedes las comparten o no. Que dicho lo que han dicho, supongo que no, pero de todas maneras tengo que oírlo de su boca. La asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos, que ese es el apellido de la asignatura que no lo hemos dicho, servirá para que las niñas musulmanas se quiten ellas mismas el velo. ¿Están de acuerdo? ¿Se quitarán el velo en nombre de esa ética universal o seguirán con él? El problema es que hay que matizar. Vamos a ver, puede que podamos hablar con bastante rigor de unos principios éticos universales. Otra cosa es hablar de ética universal, pues eso hablará el señor Cerolo en fin, y Marina, ¿no? Seguramente. En cuanto a las declaraciones, pues hombre, yo he visto el caso que ha habido estos días, ¿no? De la niña musulmana en Cataluña, que la han dejado ir con el velo y todas estas cosas, pues no, evidentemente no, porque ¿cómo se lo va a quitar, verdad? Forma parte de su propia identidad. Entonces, no sé, ¿cómo se va a quitar el velo? Bueno, pero ustedes han dicho antes que la educación para la ciudadanía servirá para diluir todo tipo de identidad cultural, todo tipo de identidad nacional, y entonces en esa medida pues podría tener razón el señor Cerolo, ¿no? Pienso que no, Sharon, porque esto no sirve, se choca con la realidad, no sirve. Es decir, que choca luego con las naciones soberanas realmente existentes. O sea, que es una cuestión ideológica, como decíamos al principio, unas naciones lo harán de una manera y otras de otra, dependiendo de, como decía Marcelino, su propia historia y su devenir histórico. De todas formas, y moral. Está muy bien la objeción, porque igual nos fuimos por la tangente a la hora de explicarlo. Claro, lo que nosotros estamos haciendo aquí es analizar la estructura ideológica de lo que son los parámetros en los que se mueve la educación para la ciudadanía. Porque, como muy bien dice Javier, la realidad es otra y va a ir por otra. Las tensiones las va a seguir habiendo. La educación para la ciudadanía lo que pretende es homologar, diluir, etcétera, a un nivel ideológico. Pero no es la conciencia la que hace al ser social, para ser materialistas históricos, ¿no? Es el ser social el que hace a la conciencia, y entonces entronco ahora con Cerolo. Parece mentira que Cerolo diga esto. Un socialista, que en principio tendría que tener una raíz marxista, pues tendría que decir, es el ser social el que hace la conciencia y no al revés, y entonces no decir, es puro idealismo lo que está diciendo. Es decir, es interpretar incluso que lo que estaríamos diciendo nosotros, que es que la educación por la ciudadanía va a servir para diluir. No, lo que estamos diciendo es que es una ideología que pretende la dilución, pero que la realidad va a seguir por otros caminos, que es diferente, claro. Y por lo tanto es eso lo que impugnamos, a ese nivel ideológico. Claro, y la realidad es pues que un grupo de una cultura que se viene a instalar aquí pues va a seguir reivindicando sus derechos, precisamente amparándose en las ideas que salen de la ciudadanía. Hay que tener respeto, ¿verdad?, a mi forma de vestir, hay que tener respeto a mi forma de... Y quizás a lo mejor con el tiempo, mientras se lo permitan, o sin el tiempo, pero... Mientras se lo permitan, porque el año que viene se acabó, según dicen. Según dicen, claro. Entonces ahí cambia otra vez las cosas, vuelven otra vez los velos fuera. Y entonces, ¿se refiere usted a las declaraciones de Mariano Rajoy en las que dijo que si ganaba las elecciones generales eliminaría la asignatura de Educación para la Ciudadanía? Esto es. Rajoy en Salamanca, en unas declaraciones, prometió, podía prometer y prometió, de hecho, quitar la asignatura. Dejémoslo en afirmó, así no... Se comprometió con sus clientes, votantes, a hacer eso, a quitarlo. Que por otra parte, pues entonces ya deja de entenderse todo, ¿no? Este tema de los sacerdotes haciendo manuales, queriendo entrar ahí, ¿no?
Y lo que yo he dicho antes, de cómo se conectan las ideas del universalismo socialdemócrata kantiano, no marxista, Marcelino, que dejaron hace mucho tiempo de ser marxistas, son kantianos, son idealismo kantiano, de la paz perpetua, lo que sea, ¿no? Ellos abandonaron a Marx y sin salir de Alemania, pues se pasaron a... Sí, claro. Hombre, antes socialistas que marxistas, ¿no? Es decir, socialistas utópicos, los que estaban antes que los marxistas, entonces... Esto es. Y entonces la cuestión es que este idealismo, pues, puede cambiar en un momento dado, en un giro de gobierno, en un cambio electoral, tal, pero a lo que me refería, que era que como los socialistas y los clérigos, por un lado aparentan estar de acuerdo y por otro en el teatro público, se enfrentan, ¿no? La conferencia episcopal va a muerte contra el PSOE, cuando realmente están hablando de lo mismo, de fe, esperanza y amor. Están hablando de lo mismo y se podrían poner de acuerdo. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Perdóname, Sharon. Esta es la pregunta que lanzo yo a los compañeros y a los televidentes. ¿Por qué no lo hacen? Quizá porque el problema no es el huevo de la educación para la ciudadanía, sino el fuero, ¿no? Todo el exterior a ese problema, que es ganar las elecciones el año que viene. ¿Y no podría interpretarse, sin menosprecio de lo que acaba de decir don Javier Delgado, por supuesto es otra alternativa, de quiero que me digan qué piensan ustedes al respecto, no podría interpretarse esta aparente contradicción en lo que se refiere a las posiciones de la Iglesia con respecto a la educación para la ciudadanía como una lucha interna de congregaciones o una lucha interna dentro de la propia Iglesia Católica? Sin duda que ellos tampoco son unitarios. Es decir, la Iglesia Católica, se han presentado en bloque, sí, y desde determinadas posiciones políticas se presenta a la Iglesia como el enemigo en bloque, pero en realidad tiene sus divergencias, sus fisuras. Sí, hay tendencias que además se pueden ver en el propio Ratzinger, que era el inquisidor de la doctrina de la fe antes, y parece que es ponerse el traje blanco, y empiezan a salir plumas por todos los lados. ¿Qué pasa? Es la institución. No soy irreverente, don Javier. No es tanto el problema de diferentes ya tendencias o corrientes, sino como de instituciones que se oponen, como la del papado y la congregación de la doctrina de la fe. Parecen opuestas en principio, aunque luego una se escribe a otra y se retroalimentan y tal, pero parece que tienen ideologías diferentes. Sí, obviamente está muy bien escenificar, de vez en cuando un desacuerdo, pues para marcar esas posiciones, y quizás ahora que estamos ya casi en campaña, ¿verdad?, preelectoral, pues está muy bien marcar esas diferencias. Y eso cala en la gente, en los ciudadanos, eso cala en los ciudadanos, porque uno se percata muy claramente, ¿no? Hablando con la gente de la calle sobre estos temas, pues tienden a ser muy maniqueístas, ¿no? Muy maniqueos, ¿no? A ver, ¿esto quién lo apoya? Pues lo apoya la Iglesia. Bueno, pues entonces yo no, ¿verdad? Sin embargo, a sus hijos los tienen matriculados en religión, que suele pasar, ¿no? Es otra más de las contradicciones derivadas de esta situación, claro. O como una refluencia de las simonías, como ahora ya no puede haber compraventa de cargos eclesiásticos, pues entonces lo que vuelve a refluir es la venta de libros y tal, ¿no? Bueno, esto es una ironía, ¿no? Nos quedan unos pocos minutos. Tienen un minuto para sentenciar, para sentenciar a muerte, como quieran ustedes. Eso no, porque es políticamente incorrecto. No es ciudadano. No es ciudadano, para sentenciar como ustedes quieran este tema. Así se nos olvidó una contradicción también muy importante, y es, desde el punto de vista académico, esta materia cuenta con una carga horaria bastante ridícula. Si es tan importante formar ciudadanos o buenos ciudadanos, pues estamos hablando de una presencia ridícula en comparación con otras materias. Es una María que subirá de las medias de todas y no seremos tan pues se convertirá en brillantes. Sí, ¿no? Y en esa línea también, pues, la contradicción a la hora de impartir la asignatura, contradicción que yo creo que es una contradicción en la forma, pero que a lo mejor hasta incluso está estudiada para que sea así, para que sean los centros quienes diriman y quienes en su labor de convivencia pues establezcan quién tiene que ser la que la imparta. En concreto, la ciudadanía que está prevista para el tercer curso de la educación secundaria obligatoria, pues se la tienen que repartir entre los departamentos de filosofía y geografía e historia. Bueno, y ahora díganme la pregunta del millón, ya que veo que no dan la puntilla. En el minuto, la pregunta del millón. Educación para la ciudadanía, ¿sí o no? ¿La quitamos o la dejamos? ¿O la cambiamos? Yo creo que
Por contestarte rápidamente, lo mejor sería eliminarla. Lo mejor sería eliminarla, pero en el minuto este que no pienso gastar ni 10 segundos. Ya no nos queda lo ni que un me minuto. gustaría que quedase claro de lo que se has puesto aquí, en particular de lo que yo dije, lo que me gustaría que quedase clarísimo es que la virtud no es enseñable. La virtud no es enseñable. Y por lo tanto, la educación por la ciudadanía es una contradicción en los términos esa asignatura. Y que eso quedase claro. Nada más. Don Marcelino. Yo pienso lo mismo. En principio la quitamos, pero la tenemos. Entonces lo que hay que buscar son los nexos concretos, determinantes, a partir de los cuales tengamos que, por una parte, huir de la genericidad y, por otra parte, del atomismo. Es decir, la educación para la ciudadanía tiene que ser una educación para la ciudadanía, pero española. En Francia será francesa. Entonces, dado que tenemos esto, hay que buscar la manera de elaborar materiales que sean críticos con la propia concepción de la educación para la ciudadanía. O sea, intentar... Bueno, pues yo creo que habría que ser un muy buen abogado del diablo para seguir manteniendo esta materia tal y como está concebida. ¿Es posible concebirla de otro modo? Pues probablemente sí, probablemente pueda concebirse de otro modo, pero claro, mucho tienen que cambiar las cosas. O sea, ya no solo quizás un sesgo político distinto, sino yo creo que tiene que haber más que un cambio de gobierno, creo yo, vamos. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Gracias a ustedes, todos ciudadanos, nosotros, ustedes. Y nada, hasta la próxima semana con otro interesante debate que espero que estén ahí para vernos. Gracias, buenas noches. More jobs for the mob.